Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Quiero aprovechar el espacio para decirles que ya estamos en Spotify y en Apple Podcast. También nos puedes conseguir como podcast en tu plataforma favorita. Así que nos puedes buscar y darle subscribe, suscribirse a nuestro podcast. Además de que pues estamos en las plataformas de Facebook y de Instagram, que también puedes utilizarlo para compartir este material de verdad y fe, de apologética cristiana, con tus hermanos o con tus amigos en las redes. Y estamos para servirte. Mi nombre es Rick Lipset. Yo soy el director de este ministerio de apologética cristiana. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo vamos a dividir en 3 episodios. Y es con relación a la inspiración de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, realmente es inspirada. ¿Cómo podemos saber esto? Y viene a raíz de unas conversaciones que he tenido con unos buenos amigos en relación a este tema. Así que quisiera darle algunos puntos para que puedan meditar en ellos, para que puedan pensar en ellos, para que tú puedas pensar en esto. No necesariamente significa que todo lo que hablemos aquí sea lo final y definitivo y que no hay más nada que hablar, sino que es algo para darle comienzo a un estudio más profundo que tú por tu propia cuenta puedes hacer. Así que la inspiración y la autoridad de la Biblia. Hay una cita del teólogo Wayne Grudem que sale en su libro Teología Sistemática, en la página 74, que dice así: la autoridad de la Biblia significa que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De tal manera que no creer y desobedecer alguna palabra es no creer y desobedecer a Dios. Así que desde ese punto de vista es que el cristiano se acerca a las Escrituras como palabra de Dios. Por lo tanto, tiene mucho que decir en cómo vivimos nuestra vida. Y el cristiano va a querer obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que es la palabra de Dios? Pues mira, bien curioso, porque la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años y fue escrita a través de 60 generaciones por más de 40 autores. Fue escrito en los continentes de Asia, África y Europa y en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. ¿Por qué estos datos son importantes? Pues mira, si tú escribes algo y le dices a una persona que tú conoces que continúe en el tema, y esa otra persona le dice a otra más, que continúe en el tema, lo más seguro es que en algún punto alguien contradiga lo que se dijo anteriormente. Pero eso no es el caso que vemos en la Biblia. La Biblia tiene un mismo hilo que la conecta de Génesis a Apocalipsis, donde la enseñanza es la misma. Por eso todos esos libros concuerdan y los agrupamos, ¿verdad? Biblia es biblios, el origen es colección de libros. La Biblia es una colección de libros, de hecho 66 libros. Pero eso hablaremos en otro episodio. Pero entonces el indicativo de que el mensaje de la Biblia sea único y sea transformador y todo lo demás que tiene, y está dividido en tantas generaciones, en tantos años, en tantos autores, pues nos da a nosotros una razón de poder decir: contra esto hay algo diferente que está ocurriendo con este libro. De hecho, es la creencia del cristiano que la Biblia no es el intento del ser humano de llegar a Dios, sino que es al revés. La Biblia es Dios revelándose al ser humano. Así que eso también lo distingue y lo diferencia de cualquier otro libro sagrado como el Corán o cualquier libro del budismo o demás. Estuve recientemente escuchando una charla de Nathan Rittenhouse, que él es uno de los oradores del ministerio de Ravi Zacharias, de la RCIM. Y en RCIM Academy él tiene una lección
Y él muestra 14 indicadores de la inspiración divina de la Biblia y quiero compartirlos contigo. Número 1, detalles en la relación entre los seres humanos y lo divino. La Biblia presenta detalles en la relación entre los seres humanos y lo divino. Número 2, razón o propósito declarado de la existencia humana. La Biblia presenta una razón o propósito para el ser humano. El ser humano tiene propósito. Tercero, describe la realidad con precisión tal y como podemos verla. Y ahí Nathan Rittenhouse hace alarde o hincapié en la moralidad, en el ser humano como un ser que está falto en su moralidad, que sabe que está falto, que podemos analizar el mundo a nuestro alrededor, todas las guerras, las hambrunas, todo el revolú de cosas que nosotros como seres humanos mismos causamos, y nos damos cuenta de que estamos faltos, nuestra moralidad no está donde debería estar, y eso es bajo nuestros propios estándares. Nosotros podemos analizarnos y decirnos las cosas deberían ser de una manera mejor, y eso la Biblia habla de ello también. Número 4. Contiene conocimientos a los que no podemos acceder, como detalles del pasado y del futuro. O sea que da detalles de lo que sucedió antes de que nosotros estuviésemos en la imagen cósmica, y también da detalles de cosas que sucederán. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Esas son cosas que no han sucedido. El origen del universo y la venida de Cristo son cosas que nosotros no tenemos acceso para examinarlo, y la Biblia nos presenta información acerca de esto. No solamente eso, sino que también hay un sinnúmero de profecías en la Biblia que se cumplen. Yo tengo un libro de Josh McDowell que se llama La nueva evidencia que demanda un veredicto, y es bien curioso porque en ese libro Josh McDowell le dedica 25 páginas para mostrar sobre 60 profecías mesiánicas, o sea, profecías que se cumplieron en la persona de Jesús nada más. Y esas son profecías mesiánicas. Hay muchas otras profecías. Así que la Biblia, como se cumple, ¿verdad? Las profecías se han cumplido. Eso nos da a nosotros una razón adicional de que lo que está ahí es certero, es verdadero, ¿verdad? Y que es inspirado por Dios. Número 5, que contiene verdades universales aplicables, ¿verdad? Como el amor al prójimo, no robar, no matar, no mentir. Verdades universales aplicables. Número 6. Describe con precisión los patrones del pensamiento y comportamientos humanos. La Biblia muestra de la abundancia del corazón habla la boca, y muestra qué es lo que sale de la boca, y también muestra cuáles son las acciones del ser humano. Si tú te das cuenta, ¿verdad? Que hay unas acciones terribles que el ser humano hace y provienen del corazón del ser humano. La Biblia muestra qué hay en el corazón del ser humano. Número 7. Contiene directrices de cómo deberían hacerse las cosas. O sea, cuáles son los deberes de nosotros en el mundo. Deberes que incluso fallamos con ellos muchas veces, pero la Biblia los presenta y nos presenta qué deberíamos hacer. Número 8. Evidentemente, no ha debido ser creación del ser humano, y la razón ¿verdad? Que es bastante obvia de que la Biblia no fue escrita no fue basada en el pensamiento humano, es que la imagen que nos presenta de este Dios es un Dios santo, 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 y nosotros no somos nada como Él. O sea que por nuestras propias fuerzas no hay manera de acercarnos a Dios. La imagen de Dios que nos presenta es inalcanzable para el ser humano. Si hubiese sido basada en el pensamiento humano, pues haría sentido de que esa figura de Dios fuese alcanzable por nuestros propios medios, pero así no es. Eso nos da evidencia de que pues, no es del pensamiento humano meramente. Número 9. Encontramos todos los indicadores en la Biblia. O sea que todo esto que les acabo de mencionar, la Biblia nos lo muestra. O sea que incluso la Biblia también está diciéndonos y está dando razones hacia nosotros para que entendamos que es inspirada. La Biblia da testimonio de sí mismo. Y no es un pensamiento circular, pero ese tema ya lo hablamos en un episodio anterior. Que si la inspiración, la creencia cristiana de que la Biblia es inspiración divina, es
un pensamiento circular porque la Biblia misma nos dice que es inspiración divina. Pero eso te lo dejo a ti de asignación. Hay otro episodio que ya hablamos de ese tema. Puedes ir y verificarlo, pero no ahora. Espera que termines este. Ok. Número 10. La eficacia que tiene la palabra, la vida, la Biblia, las escrituras. La eficacia que tiene para cambiar vidas. Todas las vidas que han sido transformadas a través de la historia, ¿verdad? Número 11. La diversidad de origen geográfico y autores, que eso ya hablamos al principio. Número 12. Unidad desde un punto de vista teológico, también lo mencioné al principio. Número 13. La unidad redentora, también el mensaje, ¿verdad?, que va dirigido a la salvación, a la redención del ser humano. Y eso también lo hablé al principio. Y número 14. La unidad y armonía de la narración bíblica, que apunta a una inspiración que trascendió a individuos, a autores, a generaciones, a tiempos. Eso también lo mencioné al principio. Entonces, para el cristiano, la inspiración del Antiguo Testamento es bastante clara porque nosotros, como somos cristianos, significa que somos seguidores de Cristo. Lo que Cristo decía que era bueno, nosotros lo aceptamos como bueno. Y esto es porque nuestra creencia es que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, Cristo, Jesús, es la segunda persona de la Trinidad. Y eso significa que como la segunda persona de la Trinidad, Jesús es Dios. Jesús decía que Él era el Hijo. Jesús decía que era el Hijo del Hombre. Jesús decía que Él perdonaba pecados. Jesús decía que Él podía decidir quién se salvaba y quién no. Que Él iba a traer juicio en algún momento cuando regresara. O sea, hay muchas cosas que Jesús decía sobre sí mismo que solamente se aplican a Dios. Por lo tanto, el pensamiento de Jesús acerca de sí mismo es que Él era Dios. Entonces, una persona así muere, dudaría que si fuese un mero ser humano como yo dudaría mucho que Dios Padre le resucitara de entre los muertos, porque entonces estaría abogando a favor de lo que dijo esa persona. Pero si Jesús resucitó, significa que todo lo que dijo es cierto, inclusive que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, y por lo tanto también lo que dijo acerca de las Escrituras. Si vamos a Lucas capítulo 24, vamos a ver textos como este. Hay en más de una ocasión. En el capítulo 24 Jesús lo afirma en más de una ocasión, pero mira lo que dice Lucas 24:27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Y eso significa que Jesús había puesto en el estandarte de autoridad las escrituras, las había puesto bien altas, porque como judío que es Jesús, había aceptado, él creía en que las escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, eran inspiradas por Dios, y por eso los usaba de manera autoritativa, y por eso las enseñaba desde las escrituras, y por eso en Lucas 24 aparece él haciendo referencia a las escrituras con autoridad, porque era su creencia que eso era inspirado por Dios. Y si eso era inspirado por Dios para la opinión de Jesús, mira, eso está bien conmigo. Significa que entonces yo puedo confiar en que las escrituras, el Antiguo Testamento, es inspirado. Y el Nuevo Testamento, pues mira, eso sería el tema para otro episodio. Pero por lo menos en este episodio quiero dejar claro que si Jesús creía que el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, era inspirado por Dios, nosotros tenemos razón suficiente para entonces creer que lo que está escrito ahí viene de Dios. Espero que esto te haya dado algo en qué pensar y que sea de bendición para ti y para los tuyos. Dios te bendiga y les veo en el próximo episodio. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.